empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, que nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sección 3, Principios Fundamentales hacia Empresas Cero Violencia. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Sandra Milena Garzón Gutiérrez. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Sandra, muy buenas tardes y bienvenida. Hola Oscar, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer para mí estarlos acompañando nuevamente en esta actividad de formación, brindando pues recursos, conocimiento y logrando fortalecer aún más todo este tema de la prevención del riesgo psicosocial. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión recordándoles a ustedes que hay una ruta de conocimiento en el transcurso del año. Ya hemos abordado la sesión 1, Salud Psicosocial Prioridad Mundial en el Mundo del Trabajo. La sesión 2 y para hoy tenemos los principios fundamentales hacia empresas cero violencias. Les recuerdo que pues hay una ruta de conocimiento de varias sesiones que van hasta el mes de noviembre aproximadamente para que lo tengan presente. Como todos los procesos de formación, vamos a hacer un sondeo con algunas preguntas para ver qué tal estamos de conocimiento en el tema de cero violencia y por supuesto en el tema relacionado con todo lo que tiene que ver con la prevención de situaciones de violencia en el entorno laboral. Entonces, no sé, Oscar, si por favor me ayudas. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recordamos a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y del sondeo final, saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la ley primera que pregunta dice, prohíbe ¿Cuál es la ley que prohíbe el acoso laboral en Colombia? A. Ley 1010 del 2006. B. Resolución 2646 del 2012. C. Ley 4506 del 2024. D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Ley 1010 del 2006, 70%. B. Resolución 2646 del 2012, 15%. C. Ley 4506 del 2024, 7%. D. Ninguna de las anteriores, 8%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa ser una empresa cero violencia? A. Empresa comprometida con erradicar toda forma de violencia. B. Empresa que promueve el bienestar de los colaboradores.
C, empresa que promueve políticas de prevención del acoso. D, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, empresa comprometida con erradicar toda forma de violencia, 9%. B, empresa que promueve el bienestar de los colaboradores, 3%. C, empresa que promueva políticas de prevención del acoso, 3%. D, todas las anteriores, 84%. Continuamos con nuestra última pregunta. Resolución que refiere a la creación de comités de convivencia laboral para promover la sana convivencia en Colombia. A, resolución 652 del 2012. B, resolución 1356 del 2012. C, resolución 2646 del 2012, de ninguna de las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, resolución 652 del 2012, 47%. B, resolución 1356 del 2012, 31%. C, resolución 2646 del 2012, 18%. De ninguna de las anteriores, 4%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Sandra. Gracias, Oscar, muy amable. Vamos a ver al final pues cómo nos va con esa retroalimentación y con esa ruta de conocimientos. Bien, entonces, para iniciar, una frase que digamos que está muy relacionada con el tema que nos atañe el día de hoy es: no se trata solo de evitar conflictos, sino de aprender a convivir con respeto y empatía. Yo tengo una frase muy diciente y es: no se trata de hacer amigos en las empresas, pero sí tenemos que, en medio de las diferencias que puedan surgir en la organización y que es totalmente normal, porque el conflicto es algo inherente a la raza humana, ¿no? En todos los, digamos que, roles que nosotros desempeñemos, pues pueden haber diferencias con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Entonces la idea no es que no existan conflictos, porque de hecho el conflicto trae cosas buenas, de aprendizaje, de fortalecimiento de habilidades, de la capacidad que yo tengo para escuchar al otro, del desarrollo de habilidades emocionales para poder muchas veces guardarme esas emociones, como por ejemplo la rabia que yo puedo estar sintiendo por algo que me está incomodando. Entonces no es quedarme cabellado, sino saber decir las cosas, ¿no? Entonces, como lo dice la frase, no se trata de evitar esos conflictos, sino de aprender a convivir con respeto y empatía, pues para fortalecer esa sana convivencia que es tan importante. El contenido de esta charla del día de hoy se traduce básicamente en un recuento de la normatividad que se relaciona con la cero violencia en el entorno laboral, los tipos de violencia que nos define la normatividad vigente, cuáles son esas consecuencias del acoso laboral, que no solamente lo vamos a ver son consecuencias a nivel organizacional, sino para los trabajadores, ¿no? Cuáles son esas medidas preventivas y medidas correctivas que nos dice la norma frente a situaciones de acoso laboral que se puedan estar presentando, cuáles son esos principios de violencia cero en las organizaciones, que está muy alineada con esas medidas preventivas y correctivas de situaciones de violencia y acoso laboral, y al final pues algunas estrategias para promover ese buen trato y para llegar a ser realmente una empresa que promueva la violencia cero. Los objetivos están planteados básicamente para socializar la normatividad colombiana vigente, realizar un recorderis, porque yo sé que muchos de ustedes tienen claro cuál es la norma o las normas o las resoluciones, las circulares, las leyes que hoy en día previenen o buscan prevenir situaciones de violencia en el trabajo, socializar las medidas preventivas y correctivas según la normatividad vigente y dar a conocer algunas estrategias para la promoción del buen trato y la cultura del respeto en las organizaciones. Entonces, si empezamos a hablar de normatividad vigente, creo que hay, digamos que, conocimiento frente al tema por lo que pude ver en el sondeo de preguntas. Una de las leyes más representativas es la ley 1010 del 2006, que es la que nos dice o obliga a las empresas a poder adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar
el acoso laboral. Esta es la ley que nos define, por ejemplo, qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral. Es una herramienta muy poderosa para poder identificar e intervenir oportunamente, que es lo que buscamos con estos espacios, presuntos casos de acoso laboral y conflictos que se puedan, digamos que presentar entre los trabajadores y que ya como yo lo decía inicialmente, lo ideal no es que se elimine el conflicto porque el conflicto siempre va a existir, sino es cómo desde la organización nosotros generamos ciertas estrategias para que se logren fortalecer adecuadas habilidades de comunicación, de escucha, de empatía, de esa capacidad de poder solucionar los conflictos sin que llegue obviamente al tema de la violencia. La ley 1257 del 2008, donde se dictan algunas normas ya, o se hablaba ya de unas normas de sensibilización, de prevención, incluso de sanciones frente a situaciones de violencia y discriminación en contra de las mujeres y donde de hecho se reformulaban algunos códigos del procedimiento penal relacionado en esos momentos en la ley 294 del 96. La resolución 652 del 2012, que es, digo yo, como la Biblia para los comités de convivencia laboral, porque esta es la que nos da paso y el ministerio buscó, digamos que, generar ciertas herramientas a las organizaciones para saber cómo desde el comité de convivencia laboral, pues se pueden proporcionar ciertas actividades propuestas por el comité con el objetivo de liderar básicamente hay mecanismos de prevención y de solución de conductas de acoso laboral, obviamente con el fin de que las actividades fuesen preventivas más que reactivas. Y la 1356, que digamos que va muy de la mano con la 652, porque la 1356 también nos habla de comités de convivencia laboral, sino que hace unas pequeñas modificaciones, sobre todo en algunos artículos relacionados, por ejemplo, con la conformación del comité, con los periodos de las reuniones, con los comités elegidos por empresas, entre otros. La ley 2209, que ya digamos que es un poco más reciente, entonces esta ley nos habla en otras palabras, digamos que es la conclusión que un trabajador que está sufriendo de acoso laboral, pues tiene un plazo de hasta 3 años para poder interponer esa queja dentro de la organización. Hay una directiva presencial también, la número 03 del 2022, donde básicamente el DAPRE elaboró un protocolo de prevención y de atención de acoso sexual y discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral, muy importante también porque esto hace parte como una de las líneas de política del derecho que tienen las mujeres a vivir una vida pues libre de violencias. Y así digamos que si yo miro el contexto o el avance frente a la normatividad relacionada con este tema de violencia, de prevención no solamente del acoso laboral, sino el acoso sexual, de incluso términos como igualdad de género, pues nos damos cuenta que recientemente han salido varias normas relacionadas con el tema. Una de ellas, la ley 2365 del 2024, miren que esta es relativamente reciente, que nos habla nuevamente de acoso sexual y nos dice que esta ley busca garantizar el derecho fundamental a la igualdad y prevenir la discriminación, la violencia de género y el acoso sexual en el contexto laboral y en el ámbito de la educación. Luego viene la ley 2397 que nos habla de la igualdad de género del 2024, donde se conoce esta ley como la estrategia Más Mujeres Construyendo, donde busca de cierta manera reducir las desigualdades de género en el sector, sobre todo de la construcción, promoviendo aún más pues, la empleabilidad y la contratación de estas mujeres específicamente en estas áreas. Luego viene una circular también muy importante, la 55 del 2024, que nos habla también de la prevención, identificación y atención del acoso laboral, el acoso sexual y discriminación contra personas de los sectores sociales LGBTIQ más en el ámbito laboral. La circular 24 del 2025, que nos habla también de establecer lineamientos en las empresas, para que los empleadores, los trabajadores y las trabajadoras
del sector público y las ARL pues incorporen el enfoque de género en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que aunque la norma, digamos, que habla del sector público, pues es bien sabido que esto se puede extrapolar también a cualquier sector económico. Y el decreto 405 del 2025, que es una de las más recientes, que reglamenta, básicamente el resumen es, reglamenta la multa a imponer por incurrir en despido efectuado en el trámite de un proceso por acoso sexual en el contexto laboral. Entonces, este decreto básicamente insta a los empleadores a garantizar la continuidad laboral de las víctimas que denuncian procesos de acoso sexual y de los testigos durante el proceso de la denuncia. Ahí se las dejo por si quieren luego revisar en las leyes y las normas más recientes. Entonces, estas son las más representativas. Digamos que quise partir de este tema de normatividad para darnos cuenta que es un tema que de por sí está con normas de hace muchísimos años, pero que hoy por hoy seguimos avanzando en estrategias desde la norma y desde los recursos que podemos tener tanto las empresas como con el apoyo de las ARL, para ver de qué manera podemos fortalecer estrategias de intervención que mitiguen ese riesgo psicosocial tan importante y que desafortunadamente se evidencia en muchas organizaciones, y que es la violencia laboral, sexual o de género. Entonces, ¿qué significa ser una empresa cero violencia? Si ustedes se hacen allá la pregunta en sus organizaciones, ¿será que tenemos cero violencia? ¿Será que existe una política realmente donde todos, desde el gerente, la alta dirección, hasta las personas que nos ayudan, por ejemplo, en las partes de servicios generales, estamos realmente comprometidos con esta cultura organizacional de cero violencia, de buen trato, de aprender a vivir en sana convivencia? Cuando nosotros hablamos de cero violencia, hablamos de una empresa comprometida con erradicar toda forma de violencia. Hablamos de la violencia física, de la violencia verbal, que a veces incluso la violencia verbal es mucho más fuerte que la física, ¿no? Porque yo, digamos que la violencia física la puedo evidenciar con un golpe, pero uno cómo evidencia el impacto que puede estar generando la violencia verbal o la violencia psicológica. Digamos que es poco visible, ¿verdad? Y la persona está teniendo una afectación emocional bastante importante por ese tipo de violencia que puede estar viviendo. Entonces no se trata solo de no agredir a la otra persona, sino de construir relaciones basadas en la dignidad, en el respeto y en la inclusión. Y esto es muy importante, y que este enfoque de cero violencia pues esté, valga la redundancia, muy enfocado a lo preventivo más que lo reactivo, porque lo reactivo sabemos que es cuando ya está la problemática, cuando ya está incluso trabajadores que se fueron a golpes o trabajadores que ya tienen hasta diagnosticada una enfermedad a raíz de situaciones de acoso laboral o de violencia que vivió dentro de la organización. Entonces, qué bueno poder en todas las empresas tener este enfoque preventivo, perdón, para no llegar pues digamos que instancias tan graves como por ejemplo una enfermedad laboral por este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué nos dice la norma frente a esos tipos de violencia o situaciones de acoso laboral que podamos o que se puedan evidenciar en las organizaciones? El maltrato laboral, que es todo acto de violencia contra la integridad física, moral o sexual de los trabajadores, donde de cierta manera se menoscaba la autoestima y la dignidad del trabajador. La persecución laboral, que es básicamente todas aquellas conductas cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad pues permitan inferir el propósito de que la persona al final se aburra de esa persecución, al final pues se trate de inducir la renuncia del empleador o del trabajador mediante carga excesiva de trabajo, constante descalificación, cambios permanentes de horario, en fin, una serie de acciones que al final lo que generan pues es generar desmotivación en el trabajador. Discriminación laboral, que como su nombre lo indica, pues es ese trato diferenciado por razones de raza, de origen, de preferencia política, de situación incluso social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
Entorpecimiento laboral, que como su nombre lo indica, es esa acción tendiente a colocar obstáculos para que la labor del trabajador sea un poco más difícil, con el fin pues también de que el trabajador se aburra y definitivamente pues prefiera irse de la empresa. Inequidad laboral, cuando se asignan funciones, digamos que diferentes o recargan a un trabajador frente a las funciones o las tareas que se le colocan. Y desprotección laboral, que esto a veces en algunos sectores se presenta, vaya, súbase allá al quinto piso sin arnés, sin la escalera, a trabajar, a pintar, pues esto también, digamos que poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador, pues también es catalogado como un tipo de acoso laboral dentro de lo que nos dicta la norma. Entonces, basándonos en esa normatividad, como yo les decía al inicio, el acoso, cualquier tipo de violencia, de acoso laboral, sexual o de género, pues eso tiene, digamos que algunas consecuencias, en algunos casos muy graves, tanto para la empresa como para el trabajador. Para la empresa, para el trabajador, pues vivir situaciones constantes de ataque, de humillación, donde la persona constantemente se le vulneran sus derechos, donde constantemente se vulnera su dignidad, donde la persona no sabe qué hacer ni a qué instancias dentro de la empresa o fuera de ella puede acudir, o incluso si lo sabe, acude, pero Comité de Convivencia Laboral ni Recursos Humanos cuentan con las herramientas o las políticas, digamos, que están tan débiles en la organización que al final pues dejan solo al trabajador, entonces puede llegar a ser una situación muy desesperante y devastadora para los trabajadores, en donde se puede desencadenar baja autoestima, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, personas que constantemente se aíslan, entonces desarrollan una serie de trastornos que en algunos casos son difíciles de tratar, que a largo plazo pues pueden dejar secuelas emocionales que terminan por afectar la salud mental del trabajador. Como lo dice la imagen, según la OIT, casi que el 22% de las personas trabajadoras han experimentado violencia en el trabajo al menos una vez en su vida. Entonces, qué importante es que la empresa genere en los trabajadores recursos y herramientas para que entre todos nos cuidemos y para que realmente sea tanta la promoción del buen trato y que la cultura organizacional sea cero violencia en las empresas. Y estas son las consecuencias de las situaciones de violencia a nivel laboral, a nivel de la empresa. Entonces, el costo humano, las personas víctimas de acoso que sufren alteraciones emocionales y fisiológicas, pues pueden ser, digamos que, un poco más propensas a solicitar bajas por enfermedad, o aquellas personas que incluso, aunque no están incapacitadas y continúan pues yendo a su lugar de trabajo, pues se ve gravemente afectado su desempeño, los niveles de productividad. Por eso es que en las empresas, los gerentes, los altos directivos desde recursos humanos tenemos que ser muy conscientes del impacto que puede estar teniendo una situación de acoso laboral mal manejado por parte de las empresas. Comportamiento negativo, una situación de acoso laboral pues refuerza las actitudes negativas que tienen los trabajadores, porque de cierta manera existe menor satisfacción laboral, existe un bajo sentido de pertenencia, bajo compromiso, un desinterés por el trabajo que se hace, porque al final es a un trabajador que se le está pagando por una situación que a nivel laboral, física y emocionalmente, pues es un trabajador que no está en las mejores condiciones. Entonces miren cómo generando estrategias que mitiguen todo este tipo de situaciones de violencia, pues eso trae beneficios tanto para el trabajador como para la empresa a nivel de indicadores que seguramente se van a ver reflejados en temas económicos para la organización. Mal servicio al cliente es otra de las consecuencias que trae situaciones de violencia o acoso laboral, porque en las empresas donde existe de cierta manera la prestación, el contacto con el usuario, con el cliente, pues se experimenta disminución de la eficacia en el nivel de atención con los usuarios y eso trae como consecuencia
bajan la calidad del servicio que se esté prestando y consecuencias, por supuesto, negativas en la imagen corporativa, en qué tanta credibilidad tiene la empresa. Y esto va muy atado con la siguiente, que es clientes insatisfechos, ¿no? Donde la empresa puede llegar a afectar tanto su imagen que los clientes pues decidan o opten por cambiar de proveedor. Entonces vimos ya un resumen de la normatividad, cuáles son las consecuencias que a nivel tanto de la empresa para el trabajador puede tener este tema de violencia en las organizaciones, y la norma, ley 1010 del 2006, incluso la resolución 2646 del 2008, que es la que nos habla de la mitigación del riesgo psicosocial en Colombia, pues nos dice y nos habla de las medidas preventivas de acoso laboral. Entonces nos habla de una supremamente importante y es la política de prevención. Y en este caso menciono la resolución 2646 del 2008, que es la que nos dice que todas las empresas deben identificar y evaluar el riesgo psicosocial en las organizaciones y obviamente intervenirla. Entonces, dentro de ellas está, defina una política que fomente las relaciones laborales respetuosas y que prevenga de alguna manera cualquier situación de acoso laboral que se pueda estar presentando. Y esto es muy importante tanto en las políticas de acoso laboral como en todas las políticas que se generan en seguridad y salud en el trabajo, y es que sea una política apropiada a la cultura organizacional, que sea clara, que sea comprensible y sobre todo que sea socializada con todos los trabajadores, en especial y que sea aplicada de manera consistente en todos los niveles de la organización, desde la alta dirección hasta la parte operativa, y que esa política también se aterrice en acciones pues puntuales frente a cómo aterrizamos esa política para que realmente lo que dice en esa política pues sí se lleve a cabo, y no que el papel diga una cosa pero la realidad en la organización sea otra, que desafortunadamente eso es lo que muchas veces pasa, que no aterrizamos esa política en acciones prácticas de cómo podemos nosotros mitigar los riesgos en la organización. La segunda medida preventiva de acoso laboral pues está relacionada con actividades de sensibilización, ¿no? Y aquí yo incluyo el papel y el rol tan importante que tienen los comités de convivencia laboral en las empresas, en donde de cierta manera la sensibilización es una de las tareas que tiene el comité de convivencia laboral para lograr desarrollar estrategias que permitan sensibilizar a todos los trabajadores sobre situaciones de acoso laboral y acciones que promuevan el buen trato, las relaciones interpersonales, la adecuada gestión de los conflictos entre los compañeros. Y es importantísimo, y aquí vuelvo y reitero, la participación tanto a nivel directivo como a nivel de todos los trabajadores, con el fin de que se rechacen prácticas de acoso laboral, se promueve el respeto por la dignidad, por la integridad de las personas en el trabajo, y esto se convierta pues en una cultura de transformación en la empresa hacia ese buen trato y hacia cero violencia en las organizaciones. El manual de convivencia laboral, que también es un instrumento supremamente importante, pero como todos los documentos, no se nos puede quedar solamente en documentos, sino en cómo aterrizamos eso que nos está diciendo ese manual de convivencia realmente en las acciones que nosotros en el día a día con los trabajadores hacemos, ¿no? Entonces es un documento interno que describe el conjunto de normas que rigen en la empresa para todo lo relacionado con prevención y resolución de conflictos y a los tipos de comportamiento que se aceptan o no en la empresa. Entonces acá yo les dejo, digamos, como unos aspectos importantes que debe tener ese manual de convivencia laboral, unos objetivos, un marco normativo que es como ese resumen de esas normas que yo les mencionaba al inicio. La misión y la visión, supremamente importante que tengamos claro, o que los trabajadores, por ejemplo, en los procesos de inducción tengan claro cuál es la misión de la organización, pero además cuál es la misión que el trabajador tiene en la organización independientemente del rol que desempeñe. Todas las personas que están en la empresa, sea el gerente o sea una persona de la parte operativa, cumplen un papel supremamente importante en la organización, y es muy importante que desde un inicio en los procesos de inducción nosotros empecemos a generar ese sentido de pertenencia del trabajador hacia la organización, pero eso inicia desde el primer momento que la persona pone por el pie en la organización y empezamos a brindar
como ese enganche, como ese sentido de pertenencia, de que el trabajador diga, qué empresa tan chévere, que yo veo que se preocupan constantemente por los trabajadores. Política preventiva contra el acoso laboral, que ya hablábamos de la importancia de tener una política y que esa política realmente se traduzca en acciones prácticas. Compromisos de la empresa con los trabajadores, a qué se compromete la organización desde la alta dirección para generar ese buen trato y esa convivencia laboral. Pero también cuáles son los compromisos de los trabajadores, porque miren que este es un trabajo de todos, es un trabajo de la empresa, pero también desde el rol que yo tengo como trabajador, a qué me tengo que comprometer en la organización para, digamos, que esa convivencia sea en armonía. ¿Cuáles son los compromisos de los colaboradores con sus compañeros de trabajo para fortalecer esa sana convivencia? ¿Cuáles son esas reglas para mejorar la sana convivencia en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son esos valores corporativos? Es decir, ¿qué se permite y qué no se permite en la empresa en la que usted trabaja? Eso lo tenemos claro. Ahí les voy dejando reflexiones para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, el manual de convivencia debe tener un procedimiento para atender las quejas de acoso laboral y o conflicto que se puedan presentar en las organizaciones, que esto es supremamente importante, que cualquier trabajador que yo le pregunte en su empresa, le pregunto si usted tiene una dificultad, un conflicto con un compañero, con el jefe, ¿usted sabe a dónde debe acudir? ¿Sabe cuáles son las herramientas con las que cuenta la organización para que usted reporte esa queja o esa situación que lo está incomodando? Eso es supremamente importante poderlo tener en cuenta. Y las actividades de capacitación, de formación, que son supremamente importantes. La ley 1010 del 2006, dar a conocer esta norma. De hecho, la norma lo exige así, ¿no? Que todos los trabajadores o las empresas están obligadas a dar a conocer a los trabajadores esta ley, a poderla socializar con ellos, a que conozcan cuáles son las situaciones generadoras de acoso laboral, que los trabajadores estén en capacidad de reconocer qué es y qué no es acoso laboral, de saber cuáles son los mecanismos que la empresa ha implementado para reportar estas situaciones o conductas que pueden ser calificadas como violencia dentro de la organización, a saber dónde pueden buscar ayuda en caso de presentar problemas personales o laborales por situaciones relacionadas con acoso laboral, actividades de formación en general que promuevan el buen trato y el fortalecimiento de las habilidades interpersonales tan importantes en el desarrollo del ser, ¿no? Que son habilidades que finalmente nos sirven no solo para la empresa, sino en el día a día, porque es que antes de ser nosotros trabajadores, pues somos personas, en donde necesitamos fortalecer nuestras habilidades de liderazgo, de comunicación, de técnicas de resolución de conflictos, de relaciones interpersonales. Siempre que nosotros vamos a espacios de formación en estos temas de desarrollo del ser, es muy importante que las empresas entiendan esto, o que los trabajadores entiendan que estos procesos de formación les van a servir para toda la vida, no solamente para el tema laboral, sino por supuesto para el tema personal. Otra de las medidas preventivas de acoso laboral es todo lo que tiene que ver con el seguimiento y vigilancia de situaciones de acoso laboral. Entonces, estas son, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica asociado a riesgo psicosocial, pues son trabajadores que de cierta manera, por X o Y motivo, ya tienen un nivel de afectación emocional importante. La resolución 2764 nos indica de cierta manera algunos criterios que debemos tener en cuenta para vincular a estas personas a un programa de vigilancia epidemiológica psicosocial. Entonces, dentro de esos criterios están, por ejemplo, las personas que sufren o están sufriendo o han pasado por una situación de acoso laboral. Entonces, para esta, digamos que identificación, se utilizan instrumentos validados en el país donde pues, se debe garantizar la confidencialidad de la información. Por ejemplo, la batería de riesgo psicosocial, que nos mide algunas variables que pueden ser un indicador importante de que en esa empresa, en determinadas áreas, puede ser o a nivel general es un riesgo, una alerta. Se identifican, por ejemplo, en las dimensiones relaciones sociales en el trabajo o en la dimensión liderazgo, donde obtienen unos niveles de riesgo muy altos. Ese puede ser un indicador de que algo está pasando frente a situaciones de violencia que puedan estar sucediendo. Y otros mecanismos, como ya unas entrevistas un poco más semiestructuradas,
unos grupos focales para, digamos, indagar un poco más frente a la raíz de lo que está generando ese riesgo psicosocial en la organización. Y acá hago, digamos que un paréntesis, una cuña. No sé si ustedes ya conocen la estrategia Positivamente Más, y dentro de la estrategia Positivamente Más, que es esa estrategia de intervención del riesgo psicosocial que la L positiva tiene para las empresas, pues está todo lo que tiene que ver con bienestar integral. Entonces, en la página positivamente.positiva.gov.co, que ahí se las dejo en pantalla, las trabajadores, las empresas afiliadas, pues van a poder ingresar. Para los trabajadores que quieran acceder a el servicio de telepsicología, pues se brinda una atención de servicio de telepsicología por esta página para que lo tengan en cuenta. Bien, dentro de esas medidas preventivas de acoso laboral está fomentar el apoyo social y las relaciones positivas. La empresa debe reconocer que las relaciones interpersonales saludables pues son supremamente importantes, y para ello pueden generar estrategias que establezcan la forma en que se debe interactuar con los miembros de la organización. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se la pasan ustedes la mayor parte del tiempo? Yo creo que estarán pensando, dirán, pues yo me la paso, la mayor parte del tiempo nos la pasamos en el trabajo, ¿verdad? A veces decimos que el trabajo es nuestro segundo hogar, pero realmente se convierte casi que en nuestro hogar, donde todo el tiempo estamos compartiendo con nuestros compañeros, con nuestros jefes, incluso fortalecemos lazos de amistad en las empresas. Entonces, qué importante es que en medio de todas esas dificultades y conflictos que puedan surgir en la organización, pues podamos, digamos que, vivir en sana convivencia. Entonces, para fomentar ese apoyo social, esas relaciones positivas, un ejemplo puede ser la elaboración del código de buen trato, con la participación de todos los trabajadores, ¿no? La pregunta es, ¿qué haces tú para promover el buen trato laboral en la organización? Desde el rol que usted desempeña como gerente, como líder de seguridad y salud en el trabajo, como jefe, incluso como trabajador, ¿qué estás haciendo para promover ese buen trato laboral? Ahí les voy dejando reflexiones para que hagan el ejercicio y puedan contestar. Otra de las medidas preventivas que tiene, digamos que la normativa frente a las situaciones, a la prevención de acoso laboral y de cualquier tipo de violencia, es la conformación del Comité de Convivencia Laboral, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, donde se establecen algunas disposiciones para la identificación, evaluación y prevención del riesgo psicosocial, y en donde se contempla como una medida preventiva, como un recurso para, digamos que, mitigar de alguna manera el riesgo psicosocial generado por situaciones de violencia. Dentro de esta función y este rol tan importante que cumple el Comité de Convivencia Laboral, quisiera compartirles esta imagen que nos habla de cómo poco a poco nosotros, el conflicto tiene, digamos que, una escala, ¿no? De crecimiento. Y cómo, si no gestionamos adecuadamente nuestras emociones y nuestras habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales, pues el conflicto puede iniciar con simplemente una incomodidad y terminar a la crisis. Entonces, la incomodidad es cuando hay esa sensación de que algo va mal con alguien en el grupo, con un compañero, donde sabemos que estamos de cierta manera identificando un problema, pero no es que yo me lo esté tomando a título personal. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y si yo tengo la habilidad de dialogar con esa persona, pues buenísimo, porque dialogamos, ponemos las cartas sobre la mesa, se soluciona de alguna manera esa incomodidad que me puede estar afectando, y hasta ahí llegó el conflicto. Sin embargo, cuando a veces no, digamos que contamos con estas habilidades, pues es cuando va creciendo esa escalada del conflicto y se convierten en malos entendidos. Entonces aquí ya hay una comunicación deficiente, por tanto la incomodidad aumenta, se hacen suposiciones, se utiliza la evitación o la confrontación para asumir el conflicto, asumiendo pues que la otra persona de pronto ya se dio cuenta o ha entendido lo que yo estoy pensando, pues nada más allegado en la realidad. Y entonces va creciendo ese conflicto y ya se convierte en un incidente donde desafortunadamente se hacen o se dicen cosas hirientes, despectivas o amenazantes frente a la otra persona, se empiezan a formar imágenes negativas del otro, se ataca ahora sí más a la persona
que al problema. Y ahí es donde se genera ya la tensión, que las partes del conflicto tienen diferencias intensas, muy marcadas. En algunos casos, desafortunadamente, es donde ya se van a la fuerza, a los golpes, se involucran incluso a más personas en el conflicto y las personas en sí pues no tienen buenas habilidades de comunicación para dialogar y si lo hacen es para señalarse el uno al otro y pues claramente esa no es la mejor forma de solucionar los conflictos. Y pues estalla en la crisis, ¿no? Que es en lugar de intentar resolver el problema, pues se siente la necesidad de pelear, de confrontar a la persona o incluso de huir del conflicto. Hay un inadecuado manejo de las emociones que es tan importante cuando yo tengo rabia, enojo y yo no tengo un adecuado control de mis emociones. Por lo general, ¿qué hacemos? Explotamos, ¿verdad? Y explotamos de la peor forma. Entonces, digamos que inadecuado manejo de emociones, pues anulan cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento que pueda haber entre las personas. Entonces, la vida está llena de conflictos y lo que realmente nos afecta no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a eso que nos sucede. Por eso es tan importante respirar cuando estemos en una situación que a veces como que los ánimos y las emociones están a flor de piel. Ejercicios como la respiración, tomarme un vaso de agua, salir de pronto a dar una vuelta, eso permite oxigenar un poco mi mente para ver las cosas desde otra perspectiva totalmente diferente y no reaccionar como decimos acá, atacando a la otra persona porque eso nunca nos va a ayudar. Entonces, una de las estrategias de semáforo para la gestión de los conflictos que me parece interesante, que ojalá se pudiera llevar a cabo en todas las empresas, es esta donde el semáforo verde indica que podemos hablar con el compañero, que si yo siento alguna situación como la que mencionaba anteriormente de incomodidad con ese compañero, pues tengo la habilidad para acercarme con el compañero con el que tengo la dificultad, poder establecer un proceso de diálogo, de negociación y poder llegar, digamos que, a un proceso de conciliación. Y ahí se acabó el conflicto. O la otra escalada es el semáforo amarillo, en que en caso de que no se logre una negociación directa con el compañero, pues reportamos la situación al jefe inmediato con el fin de establecer desde la jefatura pues un proceso de mediación, que eso de alguna manera puede servir. Y ya definitivamente el rojo es en caso de que no hayan funcionado ninguna de las dos primeras instancias, pues reportamos el caso a Comité de Convivencia Laboral ya mediante los mecanismos que se tengan internamente establecidos para tal fin como por ejemplo el formato de queja. Lo importante es que todas las estrategias que se planteen o que se implementen dentro de la organización, pues deben tener primero una sensibilización en los trabajadores para saber el por qué estamos buscando realmente una cultura de transformación de cero violencia, cuál es el objetivo de fortalecer habilidades para la resolución de conflictos y las buenas relaciones interpersonales. El hecho, como se menciona acá, de lograr que el comité de convivencia sea la última instancia para la mediación de los conflictos y ojalá fuese así en todas las empresas, pues es un proceso que requiere tiempo, es un proceso que en algunas empresas muy seguramente no se va a lograr de un día para otro, que requiere constancia y el fortalecimiento de una cultura hacia ese buen trato y respeto. Pero qué bueno que podamos por lo menos plantear estos escenarios en las organizaciones para que poco a poco se vaya cambiando esa cultura de que yo tengo una dificultad con mi compañero y no la puedo hablar con él directamente, sino que tengo que ya escalarlo a un tercero como el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar las reuniones de los casos? Esta diapositiva la coloqué y la dejo ahí en el material porque a veces nos encontramos con comités de convivencia laboral que no saben cómo abordar las reuniones cuando se presenta una situación de acoso laboral, porque no cuentan con las herramientas. Entonces, el simple hecho de estar preparados para esas reuniones, estos son, digamos, 8 puntos claves para abordar esas reuniones. El primero es conocerse, entonces, quiénes son las personas involucradas en ese conflicto, quiénes son los integrantes del Comité de Convivencia Laboral y qué rol desempeñan, porque eso es importante dejárselo claro a las personas que van a estar en la reunión.
indicar en la reunión qué es el comité de convivencia laboral y otros aspectos importantes que muchas veces si no lo dejamos claro, a veces las personas por más que se indique en el proceso de inducción, por más que se haya socializado, pues es importante poder también hacer un recuento en esas reuniones y contextualizar un poco a las personas que están involucradas cuál es el papel que va a desempeñar el comité de convivencia laboral en esa reunión. Definir y socializar las reglas, esto es muy importante, tener esas reuniones de conciliación, dejar claro desde un inicio cuáles son esas reglas de comportamiento, porque eso facilita de alguna manera el desarrollo de toda la reunión. Identificar cuál es el problema, entonces previamente, ojalá antes de ingresar a la reunión, el comité de convivencia pueda elaborar un análisis de la situación porque eso al final va a facilitar identificar la causa de lo que está generando el conflicto, plantear alternativas, cerrar acuerdos, es decir, qué vamos a resolver, quiénes lo van a resolver, cuándo, hay que poner plazos, cómo lo van a hacer, dónde se va a llevar a cabo, por qué lo tienen que hacer. Felicitar a las personas, miren, esto es muy importante, independientemente del resultado, es muy importante que se felicite y se reconozca positivamente el esfuerzo que están haciendo las personas por dedicar un tiempo, por escucharse, por dialogar, por intentar solucionar e intentar ponerse de acuerdo. Y por supuesto el seguimiento de esos cumplimientos de acuerdos que es tan importante. Y todas estas medidas preventivas y correctivas que hemos dicho, pues por supuesto está muy alineado con los principios, que es el título de esta charla, que son los principios de cero violencia, donde básicamente está basado en una prevención proactiva, que en algún momento lo dije, que importante es que todas estas actividades al final se conviertan en algo preventivo y no reactivo, que exista respeto y dignidad, donde se refuerce la igualdad del trato, la diversidad y la inclusión, donde exista una comunicación abierta y segura, donde existan atención y reparación, la actuación de manera rápida y justa, de proteger a la víctima, de incluso aplicar medidas disciplinarias al agresor, donde exista compromiso y liderazgo. Esto es supremamente importante porque los líderes somos modelos a seguir en las organizaciones. Entonces yo no puedo estar hablando de cero violencia, de prevención de acoso laboral cuando el primero que está acosando laboralmente es el gerente o es el jefe inmediato. Por eso todas estas políticas tienen que partir desde la alta dirección, el conocimiento y la aprobación de estas políticas. Todo lo que tiene que ver obviamente con educación y sensibilización, que ya habíamos hablado, y las políticas claras y transparentes. Y acá yo les dejo, para que ustedes revisen dentro del material, algunas estrategias para promover la cero violencia, donde hay unos espacios, por ejemplo, de cultura del cuidado, donde se invita a crear espacios físicos y virtuales donde los trabajadores puedan tomar pausas conscientes, que está relacionado con este tema de mindfulness, de talleres de autocuidado, de regulación emocional, de poder acceder a contenidos sobre relaciones saludables y manejo del estrés. Aquí hago un pequeño paréntesis, y es invitarlos a que revisen la información que se encuentra en la página de ARL por Posipedia, donde ustedes, hay muchísimos recursos que podemos usar para formar a nuestros trabajadores. Hay un curso incluso de prevención de acoso laboral, el curso de Máster 13 Competencias. No sé si ustedes ya conocen la plataforma de Posiplay, donde traen radionovelas, podcast, canciones asociadas a diversos temas en la prevención pues relacionada con riesgo psicosocial, en este caso a la cero violencia. ¿Por qué? Porque eso trae, digamos, el impacto, refuerza la inteligencia emocional y refuerza o reduce ciertas tensiones que puedan escalar en violencia. Campañas de narración de historia también, ¿por qué no invitar a un colaborador o colaboradores que tuvieron experiencias reales y poder compartir esa experiencia de transformación, de respeto, de superación de conflictos en entornos laborales? Tanto de un trabajador que haya sufrido de acoso laboral y cómo logró salir de esa situación, como un trabajador que haya sido también, ¿por qué no?, acosador laboral, y a partir de ciertas sensibilizaciones y estrategias, pues logró, digamos, entender el impacto negativo que estaba generando esos compañeros. Eso de alguna manera humaniza el mensaje, fomenta la reflexión colectiva y genera pues una narrativa bastante poderosa a favor del respeto.
Líderes guardianes del respeto, qué importante es capacitar a los líderes, porque como ya lo decíamos, los líderes son modelos a seguir dentro de las organizaciones, para que ellos de alguna manera sean referentes éticos y puntos de apoyo confidenciales formados para detectar señales tempranas de violencia, para mediar con herramientas incluso restaurativas y para derivar a los canales correctos. Recuerden que esta es una tarea no solamente de Comité de Convivencia Laboral ni de Recursos Humanos, sino de toda la organización. Entonces esto genera descentralizar o involucrar a otros actores para la gestión y promueve una cultura horizontal de constante vigilancia positiva, logrando ese cero violencia y ese buen trato en toda la organización. Política de consentimiento en el trabajo, entonces establecer acuerdos claros sobre el respeto a los límites personales y profesionales, incluso en esas interacciones cotidianas, como por ejemplo lenguajes, chistes, que a veces lo volvemos como normalizado dentro de la organización, que puede ser, entre comillas, que puede estar generando pues algún tipo de violencia. Y campañas de intervención positiva, capacitar a los empleadores para intervenir de manera segura y eficaz como espectadores activos, es decir, espectador que ante situaciones de violencia y acoso, pues seamos capaces de romper el silencio cómplice y convertirnos a todos en un agente de cambio para esa cultura de transformación que estamos buscando de cero violencia en nuestras empresas. Estas son algunas ya para terminar y iniciar con el sondeo, sugerencias para promover el buen trato dentro de las organizaciones, diseñar folletos con información relevante, por ejemplo, a través de las plataformas de comunicación, de protectores de pantalla, de grupos de WhatsApp, con el fin de generar ese reconocimiento y divulgación del comité y sus funciones. Construir entre todos el decálogo del buen trato. El decálogo del buen trato hace referencia a 10 claves de conducta que contribuyen a, digamos que afianzar y mantener un entorno laboral un poco más cálido. Campañas de tolerancia y amor. Aquí yo les coloco una idea de un diseño de marco con paletas y mensajes alusivos a las buenas relaciones interpersonales, como cuando ustedes van a una fiesta temática y entonces se toman fotos con diferentes mensajes, entonces es hacerlo de esa manera para que todos vayan tomándose fotos y con esos mensajes alusivos pues se genere ese tipo de campaña. Otra que se llama Yo me comprometo con el buen trato, que es básicamente una actividad de la semana que se llama ¿Y tú a qué te comprometes para mejorar las relaciones interpersonales y el buen trato con los compañeros? Que las personas simplemente apuntan en ese mural y no se alcanzan a imaginar la cantidad de cosas que se pueden eh, conocer y generar y reflexiones que se pueden conocer y generar a través de este ejercicio. Bueno, bueno, aquí hay otras campañas que ya se las dejo para que ustedes las revisen. Por ejemplo, esta de la sonrisa y alegría, me parece muy bonita, porque miren que todo esto es serotonina. Todo lo que genere la sonrisa, el dar gracias, son, digamos que habilidades que desafortunadamente, o habilidades no, valores que desafortunadamente se han perdido. Y la alegría y la sonrisa son activadores de la serotonina, donde automáticamente se siente como esa sensación de bienestar en el organismo. Entonces, qué bueno que podamos promover esta serie de campañas en las organizaciones y al final dejar como una reflexión, como la sonrisa y la alegría puede hacer aún más llevadero nuestro trabajo en la organización. Para concluir, recordemos, una empresa cero violencia no se logra con normas solamente. Eso es imposible. Se construye con cada gesto, con cada palabra y con cada decisión que nosotros tomamos día a día. Y recuerden que cada uno de nosotros tenemos un papel supremamente importante en esa construcción y en ese cambio de transformación cultural que queremos hacer en nuestras empresas. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el nuevo sondeo a ver cómo nos fue. Gracias, Oscar. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la ley que prohíbe el acoso laboral en Colombia? A. La ley 1010 del 2006. B. Resolución 2646 del 2012. C. Ley 4506 del 2024. D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Ley 1010 del 2006, 88%. B. Resolución 2646 del 2012, 7%.
C, Ley 4506 del 2024, 4%. D, ninguna de las anteriores, 1%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? Efectivamente, la respuesta es la ley 1010 del 2006. Muy bien. Muchas gracias, doctora Sandra. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué significa ser una empresa cero violencia? A, empresa comprometida con erradicar toda forma de violencia. B, empresa que promueve el bienestar de los colaboradores. C, empresa que promueva políticas de prevención del acoso. D, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, empresa comprometida con erradicar toda la forma de violencia, 9%. B, empresa que promueve el bienestar de los colaboradores, 2%. C, empresa que promueva políticas de prevención del acoso, 1%. D, todas las anteriores, 88%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctora? ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctora? Disculpe. Hola, Oscar. Continuamos con nuestra última pregunta. Te estamos escuchando, doctora Sandra. Hola, Oscar. Continuamos con nuestra última pregunta, ingeniero. Resolución que refiere a la creación de comités de convivencia laboral para promover la sana convivencia en Colombia. A, resolución 652 del 2012. B, resolución 1356 del 2012. C, resolución 2646 del 2012. D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, resolución 652 del 2012, 59%. B, resolución 1356 del 2012, 17%. C, resolución 2646 del 2012, 19%. D, ninguna de las anteriores, 4%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctora Sandra? Hola, Oscar, ¿ahí me escuchas? Sí, doctora, te estoy escuchando. Gracias. Bien, la respuesta es la resolución 652 del 2012. Recuerden que la resolución 1356 hace también unas pequeñas modificaciones, pero realmente la que da la confirmación del Comité de Convivencia Laboral es la resolución 652. O sea, no fue muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Nos pregunta la señora Kelly Joana Rojas. Buenas tardes. ¿Cómo abordar las preguntas que puedan surgir con el tema de las pruebas debido a las nuevas normas en cuanto a la no grabación a un tercero? Que es una pregunta constante en las inducciones cuando se explica el concepto de que es un caso de acoso laboral en la parte que se debe tener pruebas. Bueno, yo qué te podría decir ahí, lo que pasa es que las pruebas pueden ser muchas, no solamente está relacionado con la grabación a un tercero, en caso de que pues en este momento pues eso digamos que está tipificado como un delito, ¿no? Pueden ser otro tipo de pruebas, por ejemplo, mensajes de texto, por ejemplo, mensajes de correo electrónico, por ejemplo, testimonios de jefes o compañeros, por ejemplo, el registro de incidentes o el reporte constante a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que podemos tener muchísimo, darle mucho alcance cuando hablamos nosotros de pruebas, porque no se relaciona específicamente con grabaciones, sino con otro tipo de variables que en algún momento que el trabajador pues, ponga la queja, se pueden presentar como pruebas frente a una situación de acoso laboral. Muchas gracias por tu Gracias, pregunta. doctora. Ujú. Vamos a responder la última pregunta. Nos la hace la señora Tatiana Serrano Arévalo. ¿Cómo se evita que el buen trabajador no se sienta inferior? Porque jefes tratan mejor al mal trabajador. Bueno, realmente este es un tema ya de cultura organizacional, ¿no? Es un tema de estructura organizacional, es un tema que ya se debe, digamos, que tratar desde la parte de recursos humanos, desde la parte de políticas, procesos y procedimientos, donde el trato justo, donde precisamente todas esas variables que veíamos de los principios que se deben tener presentes en la organización y que sí o sí pues deben tener el apoyo desde la alta gerencia, porque de nada nos sirve implementar toda una cultura de buen trato, de equidad e igualdad que está relacionado con lo que tú estás diciendo, cuando está solamente en el papel, pero a la hora de implementarlo, pues no se lleva a cabo y se hacen cosas totalmente incoherentes
haciendo sentir, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, a trabajadores que se sientan desmotivados, porque claro, se comparan con otro compañero, y pues hay inequidad y un trato injusto. Entonces, todas estas, digamos que cambios se dan es a través de la cultura organizacional y a través de que todas esas políticas de bienestar y organizacional pues tengan el apoyo de la alta dirección y de los jefes para que se logre realmente hacer esa transformación cultural de la que pues tanto les hablé el día de hoy. Podemos tener maravillosos programas de intervención de riesgo psicosocial en las organizaciones, que de hecho hay muchos, pero si yo como psicólogo voy e intervengo a una organización, planteo un programa maravilloso como muchos de los programas de intervención con los que cuenta la ARL Positiva en este momento para las empresas, pero si yo no cuento con el apoyo de la alta dirección a través de sus políticas, procesos y procedimientos y que eso no se quede solamente en el papel, pues apague y vámonos porque no vamos a lograr mucho. Entonces, qué bueno que esas situaciones como las que tú estás comentando, pues se puedan escalar a recursos humanos y desde la alta dirección se logren diseñar estrategias que promuevan el buen trato y la equidad e igualdad con enfoque de género. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa en esta sesión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la participación. Espero vernos en otra oportunidad. Que tengan una bonita tarde. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente video. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos! Así es, no esperen más para reservar el espacio y puedan participar junto con su empresa. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace en la sección de preguntas y seleccionar la ciudad de interés. Es totalmente gratis. De antemano agradecemos mucho por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional de Educación Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán todos nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta
que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL. Y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas, por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estamos dejando el Atlántico? Colombia, potencia de la vida.